Hola a todos, bienvenidos a esto que se llama Contagiarte. Esperamos que estén cargados de mucha energía para las notas de hoy. Nuestro programa les va a gustar muchísimo. ¿Sabías que nuestro municipio tiene una marca muy reconocida a nivel nacional como Guatapé Pueblo de Zócalos, un distintivo que cada vez toma más fuerza? En la nota de arte, Luis Pancracio Parra, agente cultural del municipio, nos va a contar sobre el proceso de fabricación de artesanías con sentido cultural que él mismo ha promovido. El Teatro de Títeres es un espacio mágico donde cobran vidas personajes ficticios hechos de papeles o telas, encanta a los niños y asombra a los adultos. John Alzate nos va a hablar sobre este interesante espectáculo. En la nota de danza vamos a tener a Yamily Álvarez, quien nos va a hablar sobre los fines terapéuticos de la danza. Los planos son muy importantes en la fotografía y el cine, pues permiten organizar la imagen. En la nota de fotografía vamos a conocer los principales planos. Y para finalizar, en Estimulación Temprana te vamos a dar algunos consejos para que aprendas a estimular el aprendizaje a través del dibujo. Veamos entonces la nota de artes. El arte se toma todas las esferas de la vida, sobre todo cuando se trata de la cultura. Nuestro municipio es reconocido como el pueblo de los zócalos, por los llamativos colores que adornan las fachadas de nuestras casas. Es por eso que Luis Pancracio Parra ha iniciado un proceso de producción artesanal con la imagen que más nos caracteriza. Esta es una de las iniciativas que aportan a la creación de identidades. Veamos la nota sobre el proceso cultural que lleva el proyecto Arte Vivo. Este proyecto de productos artesanales se trata de crear o desarrollar productos artesanales con identidad, todos a base de zócalos. Necesitamos que nuestra identidad, que son los zócalos, estén en todos los elementos de promoción del municipio. Entonces queremos comenzar desde la cerámica con productos que hablen de Guatapé, pueblo de Zócalos, en donde cada pieza, cada objeto sea un pedazo de historia de Guatapé. Si un objeto lleva un zócalo, o dos, o tres, o varios, lleva varios componentes de la historia de una localidad. Detrás de cada zócalo hay una historia por conocer. Eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer desde los productos artesanales, darles identidad para que nos hablen de esa riqueza que tenemos, que es Guatapé, pueblo de Zócalos. Por ahora desde la cerámica y más adelante desde todas las expresiones artísticas y culturales. Se trata con estos objetos artesanales de hacer una apropiación de nuestra identidad, porque encontramos con que en todos los elementos artesanales que hay para adquirir en el municipio de Guatapé, son pocos los que hablan con fuerza de Guatapé, pueblo de Zócalos. Entonces nosotros queremos crear esa línea para que luego se extienda a todas las diferentes modalidades artesanales y después también una apropiación desde todas las diferentes expresiones artísticas, culturales, sociales y comunitarias. La idea del proyecto surge precisamente para ir llenando ese vacío de esa necesidad que tenemos de hacer apropiación de lo nuestro, de lo que nos pertenece, de nuestra identidad, que son los zócalos, además de ser una riqueza decorativa incalculable que puede precisamente servir para cualquier modalidad, darle una riqueza y una belleza espectacular sin igual como la pudiera tener otro municipio. En estos momentos estamos elaborando un vaso panorámico Guatapé, pueblo de Zócalos, tipo cervecero, que es para hablar precisamente del entorno paisajístico del municipio de Guatapé. Estamos elaborando un portalápiz de lujo que lleva los 10 zócalos más representativos que cuentan la historia del municipio de Guatapé.
y también estamos iniciando una colección de unos vasos medianos que son un zócalo diferente en cada vaso. Inicialmente los 10 más representativos y luego entonces seguiremos con toda la temática posible a desarrollar de zócalos diferentes, de los temas diferentes para objetos diferentes. Luego también en una creación de una línea de materas de diferentes tamaños, también todos impactados con zócalos y diferentes formas decorativas que hablen precisamente de Guatapé, pueblo de zócalos. El proceso de elaboración es con el sistema tradicional de la cerámica, elaboración de unos moldes, y ya luego lo que viene son vaciados, que luego se someten a un proceso de decoración, delinear muchas figuras, a veces hacer los diseños y las figuras en las formas que ya han sido vaciadas, para darles precisamente esa característica que nosotros queremos, y terminarlos todos precisamente con los productos cerámicos para que realmente tengan también ese valor de ser elementos que recojan también toda la tradición de la cerámica colombiana. El trabajo artístico es del grupo que estamos trabajando como Arte Vivo, donde pues obvio hay personas que son mejores para diseñar, otros mejores para pintar, otros mejores para hacer determinadas cosas. Y entonces al juntarse el grupo se juntan diferentes saberes, capacidades y salen los productos. El teatro de títeres es el espectáculo realizado con muñecos para manipular. Su potencial está en el hecho de que los personajes cobran vida en la representación, creando mundos nuevos. Escuchemos entonces la nota en la que John Alzate nos presenta el teatro de títeres. Los títeres o marionetas son figuras de seres humanos, animales o seres fantásticos elaborados en todo tipo de materiales y dimensiones y utilizados para representaciones teatrales. Los primeros se caracterizan porque su movimiento depende de la mano del titiritero, quien lo acciona como si fuera un guante, lo mueve gracias a varillas o lo manipula directamente. Las marionetas están sujetas a hilos que el titiritero tiene que mover desde arriba. Las sombras, el bunraku y el teatro negro pertenecen también a este tipo de teatro. Se presume que los títeres y marionetas han existido desde los inicios de la civilización, no solamente como objeto de entretenimiento, sino como medio de educación. Los orígenes del teatro de títeres se remontan probablemente 30.000 años en la historia. Las marionetas han sido utilizadas desde tiempos prehistóricos para transmitir ideas y conocimientos en las sociedades humanas. Algunos historiadores afirman que el teatro de títeres precede al teatro de actores. Existen evidencias de figuras de madera articuladas movidas por hilos halladas en tumbas egipcias y datadas en el año 2000 antes de nuestra era. La historia de los títeres está muy ligada con la historia del teatro. El siglo XVI los títeres abordan los personajes populares. En el siglo XVIII, este tipo de teatro es representado no solo en teatrillos ambulantes, sino también en los circuitos más selectos de la sociedad. En el siglo XIX, el teatro de marionetas siguió interesando a intelectuales y artistas, y su proliferación fue tanta que grandes autores escribieron para este teatro. En el siglo XX, los muñecos se introducen en el cine y la televisión y se empieza a trabajar con fines educativos con los niños. Los títeres llegan a América traídos por los españoles. En Colombia, la primera referencia aparece en 1798, cuando un titiritero español obtiene permiso para trabajar en Cali. Este tipo de manifestaciones ha perdurado en el tiempo, consolidándose a través de compañías de títeres como la de Mansur, la que fundó el Teatro del Parque en la ciudad de Bogotá, y la Libélula Dorada, que es una de las más reconocidas. Actualmente existen compañías y espacios que semanalmente presentan espectáculos de títeres y marionetas y que organizan año tras año encuentros nacionales e internacionales de este tipo de teatro.
La verdadera esencia del teatro de títeres la constituye el traspaso de la potencialidad creadora del actor al títere. Y a diferencia del actor de teatro humano, el titiritero no puede partir de sí mismo para interpretar su papel, sino de las posibilidades artísticas que el títere tenga. El teatro de títeres no puede basarse en la imitación del hombre. El títere no es una imitación, es una generalización y de ahí su carácter alegórico. La alegoría es una abstracción representada por una figura. El teatro de títeres constituye una de las diversiones más apasionantes de los niños y ofrece al maestro una amplia oportunidad para desarrollar la creatividad y la expresión individual y grupal. En él trabajan, proyectan, construyen y se expresan. El títere es apropiado para llevar al niño a la actuación y por ende a vencer la timidez. Contribuye al desarrollo del lenguaje, ejercita el movimiento independiente de los dedos y ayuda a expresar sentimientos y emociones. En el teatro de los títeres intervienen diversos elementos: los muñecos, el teatrino, la escenografía, el repertorio y los accionadores o titiriteros. Los títeres juegan un papel preponderante en la educación del niño, porque intervienen en el desarrollo normal de la fantasía e imaginación y consecuentemente en sus habilidades, inteligencia, aptitudes, etc. Por varias razones: porque orienta su imaginación hacia el mundo real y la expresión creativa, encauzando el desarrollo normal de los sentimientos de libertad, cooperación, colaboración mediante la crítica de las costumbres y hábitos de la sociedad. Despierta también la aptitud artística del niño a través de la dramatización y participación. Y también desarrolla la expresión vocal, desarrolla la atención y la observación. La danza con fines terapéuticos es tal vez más antiguo que la misma danza. En muchas sociedades primitivas, la danza es tan esencial como alimentarse o dormir. Prueba a los individuos la posibilidad de expresarse, comunicar sentimientos y contactarse con la naturaleza. Yamily Álvarez nos muestra ese tema tan interesante. Veamos la nota. El uso de la danza y el movimiento como herramienta terapéutica está enraizado en la idea de que el cuerpo y la mente son inseparables. La danza como instrumento terapéutico y catártico es tal vez tan antiguo como la danza misma. En muchas sociedades primitivas, la danza es tan esencial como alimentarse o dormir. La danza como parte de un ritual acompaña frecuentemente los cambios de la vida, sirviendo de este modo a la integración personal, así como también la del individuo a la sociedad. Como resultado, la exaltación común y la liberación de tensiones podría resultar como un alivio para el sufrimiento mental y físico, y de esta manera dar una nueva forma saludable. Del origen de la danzoterapia no hay una precisión muy exacta. Realmente las comunidades, cuando comenzaron a agruparse y a crear tribus, empezaron a tomar la danza como parte de sus expresiones de la vida, pero al mismo tiempo la incorporaban a los rituales de sanación de chamanes y sacerdotes para que produjera efectos en quienes tuvieran dolencias. Al ejecutar la danza, el movimiento y el ejercicio asociado con la música produce unas sustancias en forma natural que son llamadas endorfinas. Estas generan bienestar al cuerpo y crea la sensación de disminución de dolor o de la fatiga que pueda sentirse en ese instante. Un ejemplo muy común acerca del efecto de la danzoterapia es el que puede vivenciar una mujer que tiene dolores bastante concentrados en sus periodos menstruales. La danza árabe, por ejemplo, en sus movimientos rítmicos de cadera, genera mayor irrigación sanguínea a esta zona y disminuye los dolores que pueda tener. Al mismo tiempo, las personas desde las terapias psíquicas, cuando hacen la danzoterapia, se liberan de varias tensiones, se liberan inclusive de iras
o desarraigos que todavía han sido difíciles de eliminar, y al generar esta liberación sienten alivio para su alma, para su cuerpo. La danzaterapia actualmente no está considerada como parte de las técnicas de medicina tradicional, porque por el contrario se agrupa más bien en las técnicas de medicina alternativa. Sus efectos están considerados en forma individual porque todas las personas no reciben los mismos beneficios. Por lo tanto, las enfermedades no se pueden encuadrar en un mismo tratamiento o en una sintomatología igual. Cuando tomamos una fotografía, escogemos un plano determinado que organice la escena. Un plano es la relación de tamaño que tiene el sujeto a fotografiar con respecto a su entorno. Este tema también es muy importante en el cine, ya que se utiliza un lenguaje similar al de la fotografía. Veamos la nota donde aprenderás los tipos de planos que puedes usar. Cada vez que miramos por el visor de nuestra cámara y apretamos el botón para obturar, estamos escogiendo un determinado tipo de plano. ¿Y qué es un plano? Un plano es la proporción que tiene el sujeto a fotografiar con respecto a su entorno. Es decir, qué tan grande o qué tan pequeño es el sujeto, es decir, la persona o el sujeto que queramos fotografiar con respecto al paisaje. ¿Por qué es importante los planos? Los planos son importantes porque ser consciente de ellos nos va a permitir escoger cuál nos conviene más para la historia que estemos contando en la fotografía. Cada plano está relacionado con la intimidad que queremos mostrar del sujeto a fotografiar. Entonces un plano amplio, un gran plano, no tiene nada de intimidad porque el sujeto ni se ve, mientras que un primer plano es un plano muchísimo más cercano, que se centra más en un detalle que en la persona como tal. El gran plano general o plano largo es un plano donde destaca más el paisaje que el sujeto, incluso puede no aparecer sujeto. Se usa más como para tomas de paisajes o tomas panorámicas. Este tipo de planos también puede incluir el sujeto y generar una imagen con un dramatismo. Por ejemplo, si yo tengo un desierto y pongo una imagen, pongo en la imagen una persona, entonces me va a transmitir un sentimiento de soledad o de independencia. El plano general es aquel en el que hay como un equilibrio entre lo que se muestra del contexto y lo que se muestra del sujeto. Entonces podemos ver el cuerpo entero de una persona y también podemos ubicarlo en un contexto. Este plano se usa más que todo en fotografía documental o fotografía de moda y es un recurso muy importante en el cine porque permite ubicar al espectador en la escena. Entonces podemos saber dónde está ubicado el personaje, qué está pasando, cómo está pasando la escena. Plano entero o plano figura es un plano donde la atención la centramos en la persona a fotografiar. Hay una parte que tiene el entorno, pero es una parte más bien mínima, ¿cierto? Como paisaje. Este tipo de plano se usa más como para retratos, entonces es el primer plano que entra dentro de la categoría de retratos, siendo el más alejado. Podemos reconocer todos los detalles de la persona. Es un plano que también se usa mucho en moda y en fotografía documental. Plano 3/4 o plano americano. Es el primer plano donde se le hace un corte a la persona, entonces empieza el plano desde la rodilla o encima de la rodilla. Se llama americano porque se popularizó cuando se hizo un uso de él en las películas de los vaqueros
ya que este tipo de plano permitía centrar la atención en el arma y en la forma en que la desenfundaban para atacar. Es un tipo de plano que entonces empieza desde la cabeza hasta las rodillas y ya empieza a tener un poco más de protagonismo el individuo y como que la expresividad de él. Plano medio o de cintura. En este plano ya centramos por completo la atención en el sujeto, centrándonos en la intimidad que genera la fotografía, en la expresividad del rostro, del lenguaje corporal. Entonces es un plano que va desde la cabeza hasta la cintura. Es un plano que se usa para retratos formales, como presentadores, entrevistas o retratos oficiales. Plano medio corto o plano busto. Ese plano que va desde el busto hasta la cabeza. En este plano ya descontextualizamos por completo al sujeto con relación a su entorno. Entonces nos centramos en la expresividad del rostro y es un plano que es más dramático, que es muy usado en retratos porque nos permite ver como toda la carga dramática que puede transmitir una persona. Es el plano del rostro propiamente dicho. Empieza desde los hombros hasta la cabeza. Es un plano donde el nivel de intimidad es bastante alto y se alcanza a establecer como un vínculo con el espectador, porque la mirada está más patente, los gestos, los sentimientos y las emociones son más evidentes en este plano. Es un plano que está cargado en extremo de intimidad. Va desde el extremo de la cabeza hasta la barbilla. La cara entonces rellena todo el encuadre y vemos que podemos analizar todos los aspectos del rostro, como la mirada, los gestos y otros elementos que se encuentren dentro del rostro de una persona. El último sería el plano detalle. El plano detalle se usa con lentes especiales que permitan acercar los objetos a un nivel extremo. Entonces se usan, por ejemplo, lentes macro que nos permitan ver, por ejemplo, un ojo y ver la textura que tienen al interior, o ver una hoja o un insecto. Entonces es un plano donde podemos ver lo pequeño y analizar lo pequeño de la realidad. ¿Cómo puedes estimular el aprendizaje en tu hijo? En la nota sobre estimulación temprana te vamos a presentar algunos consejos para que a través del dibujo estimules la creatividad de tu hijo. Veamos la nota con los consejos que tenemos para ti. Entre los 12 y 18 meses de edad, tu hijo probablemente intentará escribir haciendo marcas en el papel. Y en algún momento entre los 18 y los 24 meses te sorprenderá trazando líneas verticales y horizontales y puede que hasta un círculo. Aplaude estos logros temprano y alentarás toda una nueva serie de habilidades. Dibujar con un lápiz requiere habilidades motoras finas como agarrar, por ejemplo, y además mejora el sentido visual de tu hijo y estimula su imaginación. Dale a tu pequeño artista grandes hojas de papel grueso y pégalas a la mesa con cinta adhesiva. Su creatividad se verá inhibida por los gritos de mamá si el dibujo llega hasta el mantel o si se rompe el papel y mancha lo que hay debajo. Los crayones gruesos y lavables en unos pocos colores primarios son una buena opción. Si tu hijo no está interesado, ofrécele otras alternativas. Tizas para usar afuera, en el suelo del cemento de la entrada del patio o papel sujeto a un caballete. Y no te olvides de dejar pintar con los dedos. Aunque aprender a sujetar y manipular un objeto es importante, pintar con los dedos hace trabajar también las habilidades motoras finas y la creatividad de tu hijo. Si se cansa de las pinturas, prueba a imprimir marcas. Sus manitas y pies mojados en pintura lavable y marcadas en un papel pueden crear un original papel para envolver regalos.
O aprovéchate de su interés en la naturaleza y dale un pincel para poner pintura en hojas, bellotas o pétalos de flores para usarlos como sellos fabricados en casa. Con los consejos que te hemos dado para la estimulación de tu bebé, hemos llegado al final del programa. Dani, ¿qué fue lo que más te gustó a ti? A mí me llamó mucho la atención esta vez la nota de fotografía, porque aprendimos unos tips muy importantes para tomar una buena foto. Y Julia, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la magia que se esconde detrás del teatro de títeres. ¿Y a ustedes cuál fue la nota que más les gustó? Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa y que hayan aprendido mucho. Nos vemos la otra semana por el mismo canal a la misma hora.